Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Empezamos. Estamos en la clase de formulación de evidencias. Es la última clase del módulo y habrán visto que efectivamente han avanzado bastante. Y estoy contento porque efectivamente se nota que ha habido aprehensión, ¿no? De este verbo que no está relacionado con el aprendizaje solamente, sino con agarrar, con aprender, con asir, con sostener lo que hemos desarrollado y que efectivamente es el módulo cuyo contenido es el modular que le da nombre a este curso y sobre el que efectivamente vamos a seguir desplazándonos en los siguientes 3 módulos. La siguiente semana ya empezamos el tercer módulo que tiene la denominación de mirar. Bueno, tiene la denominación de estrategias de aprendizaje y enseñanza, pero tiene la intención precisamente de mirar ya no el contenido, que es lo que estamos trabajando ahora y que seguramente vamos a seguir reflexionándolo, sino que va a tener la intención de mirar ya la metodología, el cómo queremos que efectivamente aprendan y el cómo vamos a enseñar en esta relación dialéctica una con otra simultáneamente. Pues cómo van a aprender es como tenemos que enseñar. Pero para ir a eso, pues nosotros seguimos en esta lógica de articular y precisar nuestro plan de contenidos, resguardando, ¿ya? Esto que es importante que son las evidencias, pues efectivamente estas se van a relacionar con el módulo cuarto, no con el tercero, con el cuarto. Y en el módulo cuarto, donde vamos a trabajar evaluación, le vamos a dar cuerpo a estas evidencias, porque en base a estas evidencias vamos a desarrollar nuestras actividades de evaluación. Pero ahora vamos a seguir avanzando en esta lógica de desagregación analítica, advirtiendo precisamente cómo se formulan estas evidencias que dan precisamente la concreción y el cierre a estas nuestras unidades de aprendizaje. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? ¿Están por acá? ¿No me estoy cortando? Se Sí, se escucha escucha, bien. Marc. Se escucha. Ya, Se escucha gracias. bien, Marc. Gracias. Bien, ¿qué vamos a hacer? Un poquito, bueno, esto de la presentación implica esto, vamos a hacer un ejercicio, ¿no?, de recapitulación. Y para eso voy a utilizar en esta primera parte, en estos 20 minutos iniciales, vamos a hacer un trabajo en pequeños grupos, pero de reflexión sobre una pizarra que es el Padlet, que ahorita les presento cómo lo vamos a trabajar. Después sí les voy a hacer una exposición, siempre ayudan los ejemplos, pero también les voy a presentar esto de lo que son las evidencias en nuestro plan. ¿Ya? Ahí es cuando efectivamente como que traduzco un poquito lo que escuetamente se les está mostrando en el texto, que habrán visto son textos altamente instrumentales, técnicos, que ayudan precisamente a perseguir esta lógica. Ahora, cuidado, si es que no hemos advertido desde el inicio esta secuenciación, ¿no?, y esta articulación desde la problematización, el problema central, nuestra competencia, nuestros elementos, y por cada elemento, pues una gran unidad de aprendizaje con saberes, criterios, pues no vamos a poder efectivamente encallar, llegar a buen puerto para formular nuestras evidencias. Y con eso efectivamente estamos cerrando nuestra planificación del contenido, ¿ya? Del contenido. Falta después analizar cosas mucho más precisas en torno a lo metodológico. Y también, por ejemplo, en torno después a ese gran dilema que es la evaluación. Esto de las evidencias ya nos anticipa la evaluación. Piensen siempre eso. Ya estamos anticipando la evaluación. En el módulo cuarto vamos a rehurgar nuestro plan y en el tercero también, y vamos a ir precisando pues las evidencias que vamos a escribirlas ahora, ¿ya? Porque esas se tienen que convertir pues en experiencias de aprendizaje. Pues podemos ser a veces muy fértiles diciendo voy a evaluar con todo esto, pero de pronto nos vamos a preguntar, ¿será posible? O más bien hemos lanzado nuestras evidencias o nuestros criterios y quizás nos están faltando elementos de criterios.
o bien evidencias para poder resguardar que efectivamente el estudiante ha aprendido. Porque ¿cuál es nuestro norte y cuál es nuestro foco? Es que nuestros estudiantes, con aquello que queremos que aprendan, gestión de calidad, seguridad industrial, instalación de subestaciones eléctricas, ¿no? Elaboración de productos sin gluten, etcétera, o sistemas de riego, ¿no? En fin, pues efectivamente lo que queremos es que los estudiantes aprendan. Porque si queremos solamente darles el contenido, pues este no es nuestro lugar, ¿ya? Nos dedicamos a crear contenido, nos dedicamos a grabarnos videos. Si es que creemos que solamente nuestro rol va a ser el de transferir o transmitir la información y que los estudiantes por solamente tener la información van a aprender. Hasta hace poco, digo un cuarto de siglo atrás, se creía que el proceso de enseñanza-aprendizaje residía fundamentalmente en ese proceso de transmisión, de mostrar, y que el estudiante debía aprender esa muestra. Pues no, estamos advirtiendo de que efectivamente el estudiante puede tener el contenido, pero otra cosa es que efectivamente lo haga suyo, lo aprenda, lo hace, lo agarre y efectivamente lo implemente en su vida como una capacidad. Y es precisamente esa es la lógica de la formación por competencias. Ya después vamos a tener algunos ejercicios, como hemos venido trabajando, un poco colaborativos, en grupo para formular evidencias, y van a empezar ustedes también a formular sus propias evidencias. Vamos a empezar entonces con esta pregunta. ¿Qué dificultades se tienen en la producción de los planes de asignatura? Creo que esto es importante que a esta altura nos lo respondamos. Y les pido que anoten, porque esta escritura es anónima, con mucha sinceridad, pues que efectivamente les está costando o les ha costado, o en donde efectivamente tenemos fallas. Lo vamos a hacer en una ficha metacognitiva, así se llama el instrumento, en esta pizarra que es el Padlet, ¿ya? Entonces les voy a compartir acá el Padlet. Es esta. Son 4 preguntas que pueden responderlas de manera colaborativa. ¿Qué dificultades se tienen en la producción de los planes? Describan, ya sea colaborativa o individualmente. No es necesario participar en cada una de las columnas. Y las 4 preguntas son: ¿consideran que aún encuentran falencias en la formulación de la competencia y de sus elementos de competencia? ¿Qué les falta para mejorar la formulación de los saberes? ¿Encuentran difíciles de formular a los criterios de desempeño? Y por último, hasta que adelanta lo que vamos a ver ahora, ¿qué serían para ustedes en las unidades de aprendizaje las evidencias? ¿Por qué lo vamos a trabajar en grupos pequeños, en esos grupos que teníamos organizados disciplinariamente? Porque sería bonito que más que responderlo individual y en silencio, pues vayamos haciendo públicas nuestras preocupaciones. Así también vamos a alertar qué es lo que el otro está sintiendo, pensando al respecto de esta producción colaborativa. Entonces les comparto acá por el chat del Zoom el enlace de esta aplicación para que puedan ya escribirlo directamente. Ya está acá en el chat del Zoom, no sé si les ha llegado. Sí, ya está en el chat. Ya lo tenemos. Vamos a hacer un paneo rápido de sus respuestas. Errores, falencias en la formulación de la competencia y los elementos. Hay correcciones, buscar el verbo adecuado y así identificar al sujeto o en este caso al objeto, ¿no?
Se pueden mejorar, se pueden pulir, en la medida en que se tenga más claridad, obviamente, del dominio de la asignatura. Piensen eso, o sea, ustedes están armando su plan. No pueden ser docentes de algo que no tengan dominio. Ojo con eso, ¿ya? Porque se les ha perdido no la exigencia del dominio al inicio y se les ha pedido más bien otros criterios, ¿no? El que les guste, el que se apasionen y el que de alguna manera hayan tenido efectivamente mayor desenvolvimiento y también obviamente lo conozcan. Pero creo que consideramos que es más importante tener mucha mayor pasión por algo que se va a enseñar, porque de esa manera uno siempre va a estar aprendiéndolo. Por eso mismo, y en ese mismo sentido, es extremadamente importante a partir de ahora que en función de ese plan que están trabajando, pues vayan especializándose en el ámbito precisamente del objeto, de la naturaleza, de la investigación que se suscite en torno a esa materia, a esa asignatura, a ese contenido. El verbo, de acuerdo. Evitar la subjetividad en las condiciones, en todas las condiciones de referencia. Evitar la subjetividad, perfecto. Los verbos, buscar una mejor finalidad. La finalidad exactamente responde a lo que se dice acá mismo, ¿no? Es la conexión con el problema real, ese problema fundamental, esos problemas fundamentales de la práctica profesional. Se puede mejorar, siempre se va a poder mejorar, no crean que lo que están haciendo es una definición ya estructural y definitiva de sus trabajos. ¿Qué les falta para mejorar la formulación de saberes? La secuencia de lo que queremos describir. Ya. Para ello, obviamente, necesitan tener mayor experticia, dominio del tema. Perfecto. El dominio de términos técnicos y pedagógicos. Acá todavía no entran tanto el dominio de temas pedagógicos, ojo. Es más quizás el dominio técnico o el dominio disciplinar o el dominio en este caso del acervo respectivo de lo que corresponde a cada habilidad, a cada capacidad que es el elemento de competencia. Diferenciar los saberes conceptuales procedimentales, así como la importancia seguramente de estos, ¿no? Identificar si los saberes pertenecen al elemento de competencia o no, o si más bien están invadiendo otro elemento de competencia. Por eso, al momento de ajustar, de redactar sus saberes, tienen que efectivamente validar sus elementos de competencia. Estos se pueden seguir reajustando. Tienen fronteras que seguramente podrán tener desplazamientos móviles. Buscar la relación entre los saberes y que más que solamente actividades de clase sean resultados esperados. No son actividades de clase los saberes, son precisamente esas habilidades, capacidades o resultados en la práctica profesional. Eso tenemos que enseñar. Saber diferenciar y también identificar el verbo a ser aplicado. En este caso, no se escriben con verbos, se escriben todos con sustantivos. ¿Qué dificultades para los criterios? Evitar la subjetividad y la ambigüedad. Es difícil redactar los criterios siguiendo las reglas y la coherencia, que se ajusten al elemento de competencia. Los criterios requieren medir la capacidad, la calidad del logro en pautas observables y a veces se confunde con actividades. Bien, muy bien. Saber si es que son suficientes para responder a los saberes y comprobarlos por cada unidad. Bien. Son competencias específicas que buscan responder a las necesidades formativas de la materia. Más o menos. Encontrar el verbo adecuado para el resultado que deseábamos lograr. Sí, el verbo siempre es complejo. ¿Y qué son, más o menos, acerca de lo que vamos a ver esta semana, que son las evidencias? Resultados medibles de los aprendizajes. Las competencias se pueden mostrar a partir de elaborar un proyecto. Sí, un proyecto es una evidencia, pero no todas
todos los saberes, ni todas las competencias, ni los elementos de competencia pueden ser registrados en un proyecto. Pero un proyecto es muy versátil, puede ser muy útil. Son pruebas concretas que permiten verificar el grado de formación o desarrollo de las competencias. Responden a los criterios de desempeño que son observables, que son medibles, ¿sí? Son pruebas de que el criterio de desempeño se cumplió. Bien, súper. Gracias. Vuelvo a mostrarles hasta cansarles esta matriz, ¿ya? Para que se repitiendo, pues las tengan claramente establecida, ¿ya? Competencia que se desagrega en una cantidad determinada, no hay un número determinado de elementos, eso lo deciden ustedes, y cada elemento abriga un contenido de saberes diferenciados en sus tipos. Cada elemento de competencia tiene unas pautas observables y concretas para demostrar y verificar el cumplimiento del elemento que se vincula con los saberes. Y es de los criterios que se desprenden las evidencias. Y que ahora vamos a ver que son de dos tipos, o bien son de desempeño, o bien son de producto. La competencia es esa definición aplicada, global, esa macrohabilidad, que orienta en un párrafo, con estos 4 componentes, toda la intención de aprendizaje de la asignatura. Los elementos conciben esas habilidades, grandes habilidades o amplios desempeños. Cada uno de ellos pues despliega una unidad de aprendizaje. Los saberes son por cada elemento y detallan el qué enseñar desagregando los 3 tipos. Los criterios pues son pautas concretas y observables para evaluar el logro del cumplimiento del elemento de competencia. Bien, ¿y qué son las evidencias? Son aquellos, en este caso, componentes que demuestran el logro de los criterios de desempeño y del elemento de competencia. Otro nombre, otra denominación, pues son los medios de verificación. Pues es básicamente esto. Nuestro elemento de competencia tiene una tríada de saberes. ¿Cómo sabemos si se están cumpliendo? Pues tenemos los criterios de desempeño que se observan en evidencias, tanto de producto como de desempeño, que van a demostrar si el elemento de competencia ha sido logrado o no. Porque, ¿qué creen ustedes? Que si estamos cansados, ¿no?, de que nos den certificados de participación. Por participar no están demostrando ni están garantizando que hayamos aprendido. Demostramos nuestro aprendizaje pues porque estamos demostrando con evidencia, una evidencia es pues precisamente eso que está demostrando algo. Me han tomado una muestra. Esa es una evidencia, una muestra. Y la mejor metáfora es precisamente la de la medicina o de la práctica médica, la que la hacen los bioquímicos, al desarrollar y al tomar una muestra para evaluar nuestro sistema de salud específicamente en determinados campos, pues se hace una muestra. No nos están evaluando todo el tiempo, pues nuestra presión demostrará que tenemos determinadas afecciones relacionadas con otro conjunto de diagnósticos. Nuestra química sanguínea, nuestra química urinaria, nuestra química fecal, determinará nuestra salud de nuestros diferentes órganos. El diagnóstico, la palpación, ¿no?, fisiológica, cuando vamos al médico, esta revisión médica, nos han tomado una muestra. No nos están evaluando todo el tiempo en nuestro día a día. Es lo que vamos a hacer, no podemos evaluar todo el tiempo. Tenemos que agarrar el momento adecuado, con la evidencia adecuada, para saber si esa evidencia está respondiendo a esos saberes.
y si esa evidencia es realmente pertinente para demostrar si efectivamente el estudiante ha aprendido o no y tiene o no la capacidad, el elemento de competencia. Por lo tanto, seguimos preguntándonos cuáles serán las más pertinentes. ¿Qué son las evidencias? Salen del elemento de competencia. Son pruebas concretas que permiten verificar el grado de formación o desarrollo de las competencias. Se derivan de los criterios de desempeño y pueden hacer referencia a productos concretos o a demostraciones que vendrían a ser estos desempeños. Las evidencias o son de desempeño porque hacen referencia a situaciones en las que se puede observar al estudiante poniendo en práctica lo aprendido, pero que implica una condición de que lo tenga que observar, lo tenga que ver haciendo algo de su práctica profesional, lo tenga que ver, no sé, si es que efectivamente le estoy diciendo que su capacidad, su competencia sea diseñar sistemas de riesgo, pues ¿cómo voy a observar un desempeño? Voy a observar un desempeño si, por ejemplo, en una clase le pido que haga una matriz de análisis de objetivos o análisis de riesgos, o que haga una canalización específica tomando en cuenta y sepa hacer los cálculos precisos del diagnóstico. Ahí voy a advertir, este estudiante sabe efectivamente hacer el diagnóstico porque en el ejercicio que le he dado en la clase ha demostrado que tiene esa capacidad, no necesariamente un examen. En la vida profesional nos toman exámenes, tal vez para compulsar en algún cargo, establecer determinado tipo de escalafón, que es el mecanismo o el medio más básico, digamos, ¿no? Para poder evaluar. Pero en la vida profesional nos están pidiendo productos, tenemos que responder necesidades y las necesidades no nos las están formulando con exámenes, ¿no? Como por ejemplo, entonces ustedes se tienen que preguntar cómo evidencio esos desempeños que no solamente tengan que estar reportados en productos. Porque los productos son fáciles de entender. Son productos tangibles, concretos, perdurables en el tiempo, ¿ya? Que los elabora el estudiante. Y estos son ejemplos. Por ejemplo, ejemplos comunes, hacer una práctica de campo, una resolución de conflictos, una simulación, una demostración, una toma de signos vitales, una exploración física, una exposición. Por ejemplo, habrá momentos en que tenemos unidades en las que los estudiantes tienen que haber aprendido conceptos. ¿Cómo evidenciamos que sabe el concepto? Cuando le pedimos que nos lo cuente, ¿no? Entonces le decimos, van a hacer una exposición. Se tiene que preparar para efectivamente hacer una buena exposición, hacerse entender y sobre todo también responder a las preguntas, a la interacción, trabajar de manera cooperativa, colaborativa, en fin. Pero estamos observándolo. No hay ningún producto tangible. Estamos observándolo directamente. Una práctica en laboratorio, así particulares ya sobre los glóbulos rojos, glóbulos blancos, de identificarlos. Una práctica sobre el reconocimiento de aspectos emocionales según el color. Un colocado de suero salino en una vena. Claro, hay asignaturas que son mucho más prácticas así, en esa jerga común. Ahí no puedo evaluarlo con un producto, lo tengo que evaluar con una evidencia de desempeño. Si trata bien al cliente, si estoy desarrollando, por ejemplo, estos planes de seguridad industrial, pues si efectivamente está desarrollando un buen mapeo de las condiciones, en este caso donde hay indicación o indicios de riesgo. Cómo se relaciona, si efectivamente ha cumplido con el tiempo, ¿no? Establecido, si ha advertido todos los puntos a identificar, si es que trata a la gente con cordialidad, con respeto.
una determinación de la alcalinidad del agua, una preparación de mezclas de cemento para construcción de vigas, una preparación de productos de pastelería. Esto solamente lo puedes evaluar mientras estés viendo al estudiante cómo lo estás realizando, ¿verdad? No puedes evaluarlo de otra manera. La evidencia es la observación de un desempeño. Y las evidencias de producto pues son resultados u objetos que tienen tangibilidad en el tiempo. Ejemplos comunes: una práctica resuelta, un ensayo escrito, un documento de un informe, una maqueta, un documento elaborado, un cuestionario resuelto, un objeto construido, un mapa conceptual, un plano arquitectónico, un diagrama, otro tipo de organizador gráfico. ¿Por qué? Porque quedan tangibilizados y me los puedo llevar a mi casa o los pueden dejar en el aula si es una maqueta para yo seguir evaluándolo. El examen también es una evidencia de producto. Un mapa conceptual indicando los mecanismos de acción patógena y los mecanismos de defensa del huésped. Una infografía sobre las partes y funciones del ojo humano. Un plano arquitectónico de una casa de un piso. Un manual de normas de bioseguridad como documento. Un ensayo sobre la realidad boliviana en educación y el currículum de las universidades. Ya, así de fácil y concreto es. ¿Hay alguna pregunta de estas diferencias, de estos dos tipos de evidencias? ¿Les parece raro, les parece difícil de advertir su diferencia? No, yo Marco, lo una noto. consulta. Adelante, David. ¿Por cada criterio de desempeño necesariamente debemos encontrar una evidencia? O más. Es que podemos asociar, porque por ejemplo hay algunos casos, en el caso concreto del mío, donde pedimos un diseño, por ejemplo, y ese diseño engloba varios criterios, ¿no? Pero para sacar la evidencia, al final lo que nosotros requerimos es un proyecto conjunto, ¿no? Un Exacto, diseño. exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿van a ver por cada criterio una No. evidencia o nos englobamos no hacia el producto final? O bien por cada criterio hay varias evidencias, o bien una evidencia puede efectivamente englobar varios criterios. Acá no importa, pero lo importante es que haya correlación. Mm, Para ya, eso nos ya. va a servir precisamente ese enlazamiento con los incisos, que ahora sí lo tenemos que colocar. Mm. No Ya, hay ya, ningún Marco, problema, porque gracias. lo que dices es totalmente coherente. O sea, si la evidencia es hacer un proyecto, y un proyecto tendrá de alguna manera determinadas indicaciones, pues va a evaluar precisamente diferentes criterios, pero es solo una evidencia. Pero tienes Ujú. que identificar, ¿ya?, que solamente un proyecto, como un proyecto final, es una suerte de evaluación un tanto parca, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que después vamos a advertir eso ya en la evaluación, que tenemos que fundamentalmente advertir una evaluación continua. Entonces mejor a veces colocar tareas intermedias para irlas reportando, para que efectivamente el producto final esté resguardado en su integridad. Y no directamente te presenten el producto final y no hayas sabido cómo efectivamente haya sido el proceso de ese estudiante. Entonces siempre es importante poder resguardar estas evidencias intermedias si es que efectivamente hay un producto o un resultado final. Ya, gracias, Marco. ¿Querías decir algo, Naira? No, simplemente de hecho yo lo vi más sencillo de diferenciar y aplicar. A ver, explícame cómo. Precisamente con todo lo que acaban de decir, que por ejemplo, en una de desempeño, eh, puedes tocar varios puntos que son varios criterios. Y ¿dónde se puede notar más? En las evidencias de producto. Por ejemplo, cuando hagas un proyecto y el proyecto puede tomar varios puntos porque nombras
el proyecto está conformado por varias partes y Claro, esas partes son de los criterios. sí, pero como también le he respondido a David, o sea, más que enfocarnos en el resultado, nos vamos a enfocar Ajá, en el proceso. Eso más a detalle lo vamos a ver en el módulo de evaluación. Porque claro, estamos acostumbrados a mirar los resultados. Ya, pero eso entendamos también, respondí a ese enfoque conductual, conductista que se enfoca en el resultado. No importa cómo llegues, el resultado es lo que importa, ¿no? Pero a veces es importante resguardar el proceso. Entonces, bueno, también de alguna manera tendríamos que advertir ese proceso para llegar a ese resultado. Puede ser la evidencia del proyecto mismo si es que lo estamos pautando, por ejemplo, y estamos haciendo un seguimiento, no hay ningún problema. sí, por ejemplo, donde tienes que hacer un seguimiento, bueno, algún tipo de proyecto que requiera un seguimiento antes de tener el resultado final, yo creo que entraría como evidencia de desempeño, porque vas viéndolo parte a parte, paso a paso. Sí, sí, pero tienes que darte ese momento y ese tiempo, espacio para observar. Exacto. Exactamente así es. Ahora hay asignaturas que necesitan, por ejemplo, resguardar, como las de medicina, un fisioterapeuta, o alguien de gastronomía, o sea, necesitas mucha evidencia de desempeño. Les voy a mostrar ahorita un plan de piano, ¿ya? De la enseñanza del piano como instrumento musical. Y acá va a importar el resultado que toca, ¿no?, con maestría una composición. Pues si no es un producto, ¿qué va a ser la grabación de eso? No, pues necesitas ahí pautar fundamentalmente por desempeños específicos. Entonces, mucho dependerá el peso de un tipo o de otro tipo de evidencias, de recojo de evidencias, dependiendo de la naturaleza de la asignatura, de la materia. Marco, perdón, a mí no me queda clara la diferencia entre las evidencias de desempeño y del producto. Uh -huh, Es que, por ejemplo, el último ejemplo que dice preparación de mezcla de cemento, uh -huh. em, ese, por ejemplo, podría en realidad ser una Ser evidencia un del producto. producto. Es a la vez un Sí, producto. sí, La exacto. mezcla preparada es el producto. Ujú. Pero lo que tú estás Pero el cómo observando, lo cómo hace. lo está preparando, es una evidencia de desempeño. Sí, hay evidencias que efectivamente son de ambos lados. Sí, que en el momento del proceso hay un producto, por supuesto que sí. Cuando hay capacidades cognitivas, por ejemplo, que resguardar, ¿qué evidencias de desempeño son? Por ejemplo, para un lingüista, para un abogado, para un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo, un pedagogo, pues su evidencia de desempeño es, por ejemplo, son habilidades cognitivas, Ujú. identificación, ¿no? Manejo de las fuentes constitucionales, por ejemplo. Esa es su evidencia de desempeño. ¿Cómo lo demuestra? Con una exposición, tal vez. Pero ¿cuál es el producto? Pues que está de alguna manera después presentando un informe sobre eso. O en el caso concreto, digamos, de un ingeniero que fabrica piezas, ¿cuál es su evidencia de desempeño? Que sabe manejar y emplear el torno con medidas de bioseguridad, por ejemplo, tomando los recaudos, etcétera, ¿no? Eléctricos, personales, ¿no? De la cinética misma del aparato, de la máquina, sabe tornear, sabe agarrar la gubia, etcétera. ¿Y cuál es el producto? Pues el objeto fabricado, ¿no? Sí, aquí en los ejemplos son más que todo documentos, ¿no? Pero como tú dices, podría ser el producto. Yo me voy específico al último ejemplo de desempeño, ¿no? Porque yo he tenido la experiencia justamente en la universidad. O sea, recuerdo que nos dividieron en grupos, cada grupo preparó su mezcla y el docente estaba con nosotros, ¿no? Ahí en el aula, bueno, en el laboratorio viendo cómo hacíamos, ¿no? Ya, Pero en realidad la prueba final era ya la probeta con la resistencia de, por decirte, 7, 15 días, romper en la prensa, entonces ver la resistencia que alcanzaba la probeta, ver si no tenían, no sé, huecos de aire, etcétera, ¿no? Entonces ahí evidenciaba realmente si habíamos comprendido cómo elaborar correctamente una mezcla y distribuir bien los materiales, ¿no? El agua, el cemento y demás.
Entonces era como que en dos partes, ¿no? Entonces, y como aquí yo los frutos veo informes, pero esa vez, por ejemplo, no había un informe, era simplemente romper la probeta en la presa, ver la resistencia que alcanzaba, entonces si alcanzaba la resistencia mínima, aprobado, por decirte. Pero Entonces está ese era, bien, ese era el producto, ¿no? sí, pero está bien. Pero también ha Ujú. habido un desempeño observable, ¿no? De la preparación. Parcial. Sí, exacto. Ahora, si el profesor no te ha dicho nada ese momento, y no te ha Ujú, reforzado, no te ha retroalimentado, pues ujú. efectivamente ha actuado de alguna manera enfocándose solamente en el resultado a alcanzar, Ok. ¿ya? Sí, sí, La idea es de entiendo. alguna manera que en ese proceso pues haya enriquecimiento y haya aprendizaje también, ¿no? O sea, dejemos de pensar que el espacio educativo es un espacio de sanción, ¿no? Ujú. Eso. Me vas a hacer recuerdo ese tu ejemplo en el módulo de evaluación, por favor, ¿ya? De Ok. verdad, ¿ya? Listo. Gracias, Cintia. Gracias. Bien, ¿cómo formular las evidencias? Hay tres reglas, ¿ya? Primero, no podemos perder de vista nunca el elemento de competencia, él es el que está guiando, ¿ya? Ya nuestra competencia es la macro habilidad, pero no podemos perder de vista que nuestros elementos de competencia son nuestros nortes concretos, ¿ya? Nuestros puntos estratégicos de llegada. La competencia es nuestro horizonte, la meta, bien, pero para llegar a esa meta tenemos que hacer, pues, un sendero y una cantidad de locaciones que visitar. Esos son nuestros elementos de competencia. No podemos perder de vista eso. Y los criterios de desempeño son, pues, quizás puntos más específicos para llegar al elemento. Muy bien. Las evidencias deben estar diseñadas para permitir la verificación de estos criterios o del cumplimiento de estos criterios de desempeño. Primera cosa, no perdamos de vista eso. Segundo, cantidad, lo que decías David, no existe un número fijo. Lo importante es que sean suficientes, representativas, para determinar esto, la idoneidad, la calidad del logro del desarrollo del elemento de competencia. Y por último, flexibilidad, eficiencia. Una misma evidencia puede servir para verificar lo que acabas de decir, David, varios criterios de desempeño. No es necesario diseñar una evidencia por cada criterio formulado. O bien, un criterio puede tener más de una evidencia. Eso nosotros vamos a resguardar. ¿En función de qué? Van a tener más luces cuando veamos ya la cuestión metodológica. Porque las evidencias, ¿ya? Las evidencias, pues ya se vinculan, ya es permitido decir de que estamos hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no estamos hablando del ejercicio profesional como les he pedido hasta los saberes, ¿no? Las evidencias ya son, de alguna manera, indicadores del proceso de enseñanza o medios de verificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver ejemplos. Este ejemplo que les he traído de piano, una profesora que fuera del Bancésped, de Laura Berín Ríos, ¿ya? Bueno, esto es muy específico, ¿no? Aprender un instrumento, pues son años y años de práctica. La unidad 2 es la corchea, que es un tiempo, ¿ya? Bueno, es una nota, es un símbolo, mejor dicho, que tiene un tiempo, versus acordes, inversiones y cadencia. La música es tiempo, fundamentalmente, y ahí es ritmo, es tiempo. ¿Cuál es su elemento de competencia? Interpreta repertorio solista y de acompañamiento de nivel elemental en piano, para presentarse en público y acompañar piezas sencillas, con una base armónica dada, respetando su estructura formal, rítmica y armonía con seguridad, y logrando un diálogo musical con el solista. ¿Ya? Interpreta repertorio solista y de acompañamiento de nivel elemental. Perfecto. ¿Cuál es miren cómo de compleja ya se ha hecho su tablita. Ah, no, esta es su competencia, no es el elemento. Esta es la competencia.
Entonces, el elemento de esta unidad 2 se interpreta cadencia de do mayor e inversiones de acordes, con buena relajación y la digitación correcta y partituras con corcheas respetando la rítmica. Claro, para llegar a este nivel de precisión objetiva, tienes que dominar lo que estás enseñando, ¿no ve? Saber conceptual, tantos. Saber procedimental, tantos. Saber actitudinal, tantos. Criterios. Las nuevas figuras rítmicas son interpretadas e identificadas con precisión, coordinación, relajación y buena sonoridad. Los compases binarios y ternarios son reconocidos e interpretados manteniendo el compás. Los acordes y sus inversiones son construidos y ejecutados con buena sonoridad, digitación, técnica y relajación. La cadencia 4V7 1 es interpretada y construida comenzando en distintas inversiones y respetando la digitación. El material es tratado con cuidado y respeto. ¿Cuáles son sus evidencias? Interpretación de distintas obras y ejercicios, acá son varias. Interpretación de acordes y cadencia en la tonalidad de do mayor. Estas va a recoger el ABCD, ABCD, y interpretación de acordes, el A, el C, el D y el E. La prueba escrita va a rescatar estas 4. Y es acá donde se vincula nuestros criterios con nuestros saberes. Entonces, para la entrega de la tarea 3, nuestros criterios van a ser como en la columna vertebral de cada unidad de aprendizaje, porque van a enlazar las evidencias y van a enlazar los saberes. Es decir, del elemento vienen los criterios y los criterios articulan, sostienen los saberes y las evidencias. Otro ejemplo. Mercadotecnia. Acá no tengo la competencia, ya no entraba. Unidad 3, segmentación de mercado, diferenciación y posicionamiento del producto. ¿Cuál es su elemento de competencia? Gestiona las herramientas de posicionamiento de productos mediante la evaluación de las diferentes variables del mercado para su diferenciación y segmentación. Sus saberes: posicionamiento, herramientas, diferenciación, segmentación, nicho, target, cliente, variables. Procedimentales: evaluación de las variables, gestión de herramientas, diferenciación del producto, segmentación del mercado, identificación del nicho de mercado, elección del target, generación del valor. Actitudes: ética, valoración de las características, respeto por el mercado, valoración del cliente. Sus criterios: las variables de mercado son evaluadas procurando la diferenciación del producto y la segmentación del mercado. Las herramientas de posicionamiento son gestionadas valorando no solo el producto, sino también al cliente. La segmentación del mercado es llevada a cabo valorando el producto y las características del mercado. El nicho de mercado más conveniente para el producto es identificado valorando las variables del mercado. El target del producto es elegido valorando las características del producto y el cliente objetivo. El producto es valorado respetando al mercado y la competencia. La diferenciación de productos se gestiona con ética, respetando la competencia y evitando guerra de precios. Sus evidencias de desempeño, en este caso, segmenta el mercado, logra la diferenciación del producto, reconoce el valor del producto, identifica correctamente. Incluso podríamos decir que son las mismas. Claro, criterios de desempeño, evidencias de desempeño. Elige el target, gestiona las herramientas. Acá todavía no estamos señalando que son actividades de evaluación, son evidencias. ¿Ya? De estas evidencias, después vamos a redactar nuestras actividades de evaluación. Y el producto, un informe de análisis de casos y un cuadro sintético. Ahí está el G, ¿no? Se están evaluando. Creo que acá falta la G. Me debió comer el inciso G en alguno de estos. Ahí el B, ahí el B, ahí el A, ahí el B, ahí el C.
Hay el D, hay el E, hay el F y no hay el G. Me debió comer el paréntesis. Pero igual, los saberes están vinculados a los criterios. Ahí les dejo un ratito para que lo vean. Sí, el G está acá. Otro ejemplo. Esto es de el lenguaje de la imagen de una comunicadora, fotógrafa. Su última unidad es la imagen y el entorno. Produce mensajes visuales considerando su estructura compositiva y la intencionalidad de su lectura. ¿Cuáles son sus saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales? Diseño, la imagen y la escritura, lectura y análisis de la imagen publicitaria, discurso fotográfico, retórica de la imagen, narraciones gráficas. Procedimentales: diseño de carpetas, elaboración de diseños, difusión visual, presentación de exposiciones, de ponencias con acompañamiento visual, diferenciación de elementos visuales artísticos y comunicacionales. Actitudes: analítico, resiliente, estratégico, responsable, eficiente. Bien. Sus criterios: las imágenes se elaboran contemplando el soporte final. Las imágenes se construyen con una narración correlacional entre ellas y el texto. La construcción de imágenes tiene una perspectiva comunicacional. La construcción visual otorga predisposición a una retroalimentación del mensaje. Sus evidencias: de desempeño, crea presentaciones visuales ilustrativas, estructura carpetas publicitarias, crea proyectos visuales fijos y en movimiento. Y acá, por ejemplo, si el desempeño es estructura carpetas, pues el producto es el diseño de la carpeta. Crea proyectos, ya que hay un proyecto. Crea presentaciones visuales ilustrativas y quizás acá está el fanzine. Una cosa, el desempeño puede ser el proceso, pero que va a tener un producto, ¿no? Es que eso va a depender mucho de la naturaleza, de la forma, de las características de la asignatura. Se los dejo un ratito también para que la vean. ¿Puedo pasar? Sí, Mario. Ya. Vamos a trabajar en pequeños equipos, ¿ya? Van a hacer una práctica acá. Están los 6 equipos. Y van a trabajar en estas salitas. Todas están abiertas a la edición, entonces se van a entrar acá. Son 2 ejemplos.
Les he compartido acá la carpeta, ya, con estos 6 documentos. Accedan, por favor, al grupo que les corresponde, a la sala que les corresponde, ya. Todos los documentos están abiertos a la edición. Respeten el trabajo trabajando en su propio documento, ya. ¿Qué hay en estos documentos? Hay 2 ejemplos que son de estudiantes reales, ya. Son trabajos terminados, seguramente tendrán imperfecciones, sí, no son ejemplos hipotéticos perfectos, ¿ya? Son ejemplos como los suyos, ¿ya? De estudiantes que han aprendido y lo han hecho bien, por eso también se los toma como ejemplos, ¿no? Pero seguramente distan de ser perfectos. Acá hay un contexto, hay una competencia, hay una asignatura, hay una competencia, hay un elemento de hay un elemento de competencia, hay sus saberes, y todavía no están vinculados por los incisos. Ya, todavía no. Uno es de estadística y el otro es de tecnología mecánica. ¿Ya? Entonces ustedes escriban las evidencias, ayuden a estos compañeros para concluir sus evidencias. ¿Ya? Y eso trabajamos 20 minutos. ¿Les llegó el enlace, por favor, de la carpeta? Sí, está, Marco. Sí. Ya. Entonces, por favor, siempre proactivamente alguien comparta la pantalla, no trabajen en silencio, alguien asuma ese rol de monitor, de coordinador, para impulsar la participación de todos, todas. Solo 20 minutitos. Moisés, María, Iván, Vilma, ustedes han trabajado más rápido que todos. A ver, ¿qué han hecho? Demuéstrennos. ¿Ya? Adelante. Estoy en el texto de la sala 2. Hola Marco, ¿qué tal? Hola Moisés, ustedes han terminado antes que todos. ¿Por qué? ¿Les ha parecido fácil, difícil? No hemos ido desarrollando de acuerdo a los puntos, ¿no? De los criterios, hemos tratado de relacionar primeramente. ¿Ah? A ver, Ya, a ver, entre las evidencias de desempeño, podemos mencionar uno que es clasifica, ¿no? Correctamente los equipos de medición según su uso y precisión. Eso al punto A, ¿no? Al inciso A. claro que es exactamente lo mismo que dice, ¿no? Exacto, o sea, es la acción, ¿no? O la Ujú. tarea en este caso. Sí, en este caso ya es la acción, de acuerdo. Después, Luego, selecciona y aplica el tipo de máquina herramienta de acuerdo con la tarea asignada. El B y el C, ¿no? ya, Luego, utiliza software de diseño en la elaboración de planos. El D. ya. ¿Por qué? Y, no, perdón, ahí era el E. Este es el E, Hacemos, ¿no? sí, exacto, Ah, ya, El este E es fue el el E. otro. Ya, Producto, lista de clasificación de equipos de medición, ¿no? Una lista ya un o documento, registro. digamos. Ya, Exacto, sí, un documento. de acuerdo. Eh, El inciso A, luego es registro de clasificación de máquinas, herramientas, que es el B y el C, lo mismo un documento, ¿no? Ya, Luego las piezas fabricadas según el plano y tipos de requerimiento, que sería el E y el F. perfecto. Un plan de trabajo que podría ser el C en este caso. Ya, Y un plano con normas de presentación técnica, ¿no? El inciso A. perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Alguien quiere complementar? Marco, yo tengo una duda. Sí, Cintia. Eh, Muchos, digamos, de los
desempeños y de los productos. O sea, podrían, en este caso, digamos, como lo escriben, podrían ser ambos, ¿no? O Sí, sea, tal a lo que cual. me voy. Sí, porque algo que hablábamos en mi grupo, y yo creo que para distinguir entre cuándo es un desempeño y cuándo es un producto, debería estar escrito tal cual, digamos, si es un desempeño, si es una práctica en la clase, si es un examen teórico para el producto, por decirte, si es un documento, porque, por ejemplo, lista de clasificación de equipos de medición, lo Ujú. pueden hacer tanto en la clase como lo podrían hacer en su casa, en un documento, o lo puedes tomar de forma oral en la clase. Pero O esas ya sea, son ¿cuándo? actividades. Eso después lo vamos a ver, como cómo vas a recabar esa evidencia. Esas ya son a las actividades de evaluación. De acuerdo. Ah, Tú necesitas estas evidencias ujú, para demostrar estos criterios. Estos criterios están regulando este elemento y están ujú, ajustando, están conteniendo estos saberes. Si se dan cuenta, la médula espinal de cada unidad de aprendizaje son los criterios. ujú, sí. Tú para demostrar estos criterios necesitas estas evidencias y estos criterios están respaldados en estos saberes. ¿Ya? Perfecto. Lo que tú estás diciendo son con qué acciones voy a recoger estas evidencias. Perfecto. Acá estamos diciendo solamente esta es la muestra de sangre, esta es la muestra de harina. No estamos diciendo de que tengo que ir en ayunas a las 7 de la mañana, de hacer cola en el seguro, no sé qué, o no, o pagar un médico. Esa es la actividad de evaluación. Eso después lo vamos a ver en el módulo de evaluación. De estas evidencias vamos a recoger las actividades de evaluación. Marco, Mm. una consultita. ¿Y estos desempeños y productos tienen que tener también su verbo o su Sí, objeto y todo eso? bueno, los productos no, los productos son sustantivos, ¿no? Porque son objetos, son cosas tangibles, medibles, observables. En cambio, las evidencias de desempeño sí, es como si fuera un saber procedimental o como un elemento de competencia. Empiezan con un verbo porque es una acción. Estoy observando que está desarrollando una acción. Puedes poner incluso clasificación correcta del software, selección, como si fueran saberes procedimentales, ¿no? No hay una estructura de redacción acá. Marco, lo que decías, por ejemplo, de la actividad, eso, por ejemplo, que si utiliza software de diseño, eso no sería ya una actividad. No, porque también puede ser una actividad, puede ser la utilización, puede llamarse así la misma actividad, sí, pero en este caso podríamos hilar fino, digamos, a decir utiliza el software X, ¿no? Con eficacia, digamos, ¿no? Podría ser así, la evidencia. Mm, Sí, porque el uso de software o en la actividad, pues efectivamente hay que mirar cómo lo está utilizando, ¿no? Se ubica, no se ubica, es ágil, no es ágil, conoce de alguna manera el menú, la interfaz de la aplicación, etcétera. Eso solamente lo puedes advertir. Pues claro, generalmente podemos pensar que el estudiante cuando le damos un producto, un plano, te va a entregar el producto, el plano, pero estás comprobando realmente que el estudiante sabe manejar el software. No vas a saber eso hasta que no lo observes, ¿no? No iremos tan fino tampoco, Cintia, pero me alegra que lo estés haciendo. No, Marco, otra Marco, consulta. una consulta. En esto de los desempeños ya podríamos ser más específicos, entonces, cuando queremos, digamos, no se especifican más, ¿no? No se especifican más los criterios. De hecho, más bien varios criterios podrían recogerse con estas evidencias. Con una evidencia puedes recoger varios criterios. No deberíamos ser así como, más específicos. Y en tu caso tienes criterios muy específicos ya, ¿no? sí, ¿Dónde más específica quieres ser? ya ponerle el nombre del software, un software X, como estaba Sí, diciendo. sí, se puede. Claro, acá se puede, porque estas ya son cuestiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cosas que vamos a recoger o cosas que vamos a ir a mirar en el proceso de formación. Hasta acá, de alguna manera, son habilidades para el ejercicio profesional, saberes para el ejercicio profesional, habilidades o macrohabilidades para el ejercicio profesional. Pero las evidencias,
ya de alguna manera son del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, primero vendría siempre, es decir, primero sería, digamos, el desempeño para luego obtener el producto. No necesariamente, no hay un orden, no necesariamente. Pues si te das Ese cuenta, producto, los criterios de desempeño, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la asignatura, en este caso como es una asignatura bastante, ¿no? De intervención, en este caso integral, ¿no? No solamente te quedas analizando, pensando, ¿no? Sino que tienes que intervenir, construir, fabricar piezas mecánicas, pues hay muchos desempeños que efectivamente, acá, ¿qué es lo que falta, por ejemplo? ¿Cómo fabrica? ¿No? Selecciona, clasifica correctamente, selecciona el tipo de máquina, utiliza software, pero no se está mirando si efectivamente está fabricando adecuadamente las piezas. ujú. ¿Ya? Entonces quizás este criterio de desempeño debería ser el fundamental acá, porque de pronto Podrías ya tienes repetir. el producto de la pieza fabricada, pero quizás acá en la Ujú. evidencia como desempeño es el proceso, ¿no? Revisión del proceso de fabricación de la pieza, por ejemplo. Mm, muy bien, ya, muchas gracias. Marco, otra pregunta. Sí, En el primer desempeño, ¿está correcto que coloquemos, por ejemplo, como me indica aquí, ¿no? ¿Clasifica correctamente o directamente clasifica los equipos no nomás? hay problema de los adjetivos, no te preocupes. ¿Sí? Sí, sí. Si quieres puedes ponerlo, no hay ningún problema. Acá no hay el sentido ya de la ambigüedad. Ah, ya, Sí, ya, no hay problema. ya, listo. Ya. Ahora, bueno, el otro ejemplo de Miroslava, que era el de estadística, a ver que nos lo exponga el grupo 4. ¿Que se les ha cortado? No, acá está. Lo vamos a bajar. A ver, adelante. Buenas noches, Marco. Creo que el Sorry. que mejor hemos trabajado ha sido el de abajo, pero sin embargo, un poco A ver, entonces dale. ¿Cómo han hecho ustedes este? igual asociando, ¿no? Por cada inciso, cómo ir midiendo y un poco hablando sobre la clasificación. O sea, el primero hablaba sobre medición, equipos de medición clasificados según su precisión. Entonces, una demostración de cómo clasifican los equipos de medición en un taller. Después, usando exposición oral con ejemplos de máquinas, herramientas, según esto, ¿no? De banco o de conjunto, y hayamos unido un poco las otras dos de abajo, que te decía que tenían según que requieren alto conocimiento sobre funcionamiento y uso, y según el trabajo a realizar. Después, cómo elaborar un plano y cómo ejecutar el mecanizado de una pieza. Y ya de producto más cuadros mostrando las diferencias, un catálogo ilustrado, no sé, de las diferentes máquinas, un plano ya en sí de una pieza y ya luego un informe técnico Perfecto. completo, ¿no? De todo el proceso. Perfecto. Perfecto. Estos productos están bien escritos porque son documentos tangibles. ¿Cómo los vas a pedir? Simplemente sí, ya después cuando hagamos las actividades de evaluación. Solicitud o escritura del cuadro, ¿no? Producción del catálogo. Pero en cambio acá tus evidencias ya están redactadas como si fueran actividades de evaluación. No necesariamente puede ocurrir eso, no voy a ser tan específico, solamente les voy a anotar ahí en el comentario que cuando hagamos actividades es medio repetitivo esto, entre evidencias y actividades, sí, es medio repetitivo. Pero bueno, es el formato, ¿ya? Es el formato. Incluso había un paso, un eslabón más que se ha suprimido porque era ya demasiado repetitivo esto. Pero si te das cuenta, esto parecería ya la actividad de evaluación, en una Claro. demostración Ajá. práctica, ¿no? Simplemente acá Ujú. clasificación de equipos, ese es el desempeño. ¿Cómo vas a recoger esa evidencia de desempeño? Después con una demostración práctica.
Ah, ya, ya, ya. Ahora Acá, sí, ahora esta sí. es una Claro. exposición oral, esta igual es una actividad, ¿no? Acá, Ujú. ¿cuál es el desempeño? Clasificación de máquinas herramienta en banco y en conjunto y su funcionamiento. La habilidad, el desempeño que vas a observar es la capacidad de clasificación. Muy bien. Después, ¿cómo lo vas a hacer? Con una exposición oral. Está muy bien. Pero eso ya es parte de la actividad de evaluación. Pero no te preocupes si vas a escribirlos así. Después lo vamos a depurar. Es medio reiterativo, es verdad. Acá Y directamente entonces, la elaboración de un plano. Ya la presentación del proceso implica la actividad para recoger esa evidencia. ya. Pero está Entonces aquí simplemente sin la primera, o sea, ya no tendría que incluir todo lo de arriba y ya cuando hablemos de no incluyes actividades la recién. acción para el recojo. Directamente acá, en este caso, lo que estás yendo a evidenciar, la Ok, capacidad o el criterio. ¿No? Esta clasificación, igual lo mismo, ¿no? Con las máquinas clasificadas, eso. y ya. Gracias, Marco. ¿De qué? Marco, perdón, otra pregunta. ¿Todos los criterios de desempeño tendrían que estar en las evidencias de Sí. desempeño? No, Ah, ya. no, no, no. Habrán Pero no, criterios que no. No, no, no. No hay una regla para eso. No, 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 no. ya. O sea, sí o no, perdón, no No, te no, no, no es entendí. necesario. No es necesario que estén todas. Puede incluso a veces ser muy poquitas, con dos evidencias de desempeño, Ujú, recoger varios criterios y con otras de productos recoger otros criterios. Es que esto lo vamos a depurar, como te digo. Mientras más ujú, detallado esté, la misma recomendación. Ustedes trabajan muy bien. Ya no se tiene esa suerte siempre. Pero mientras más detallado esté su plan, mejor, porque después depuran. ¿Ya? El problema es cuando un plan está así, hecho así con el mínimo esfuerzo y de pronto que faltan cosas, tiene muchos huecos. En cambio, cuando está bastante poblado es más fácil entonces depurar elementos. No hay ningún problema. sí. Mientras más detalladas estén sus evidencias, mejor. ¿Por qué? Porque después para las evidencias vas a tener que crear actividades de evaluación y esas actividades van a significar tu tiempo. Y claro, no vas a estar evaluando todo el tiempo, vas a ver que por cada unidad de aprendizaje vas a tener 8 o 10 sesiones a lo sumo. Y vas a tener, no sé, pues 15 actividades de evaluación, no puedes tener 15 actividades de evaluación para 8 o 10 sesiones, ¿no ve? Entonces ahí ya te vas a ir preguntando cómo voy a ir ajustando y qué actividades voy a priorizar. Pero Ujú, mientras más tengas, mejor. sí. Sí, mi pregunta también se iba, Marco, a que todos los criterios de desempeño están asociados sí o sí a alguna evidencia de desempeño. No necesariamente. Eso es lo que te digo. Bueno, o sea, digamos, tres criterios de desempeño a una evidencia de desempeño, pero que estén todos los criterios dentro de las evidencias de desempeño, a eso No me voy. O sea, necesariamente. el ABC. No Hace rato, necesariamente. por ejemplo, en el ejemplo que vimos hace rato, Marco, es que de ahí sale mi duda. Cuando hablábamos de la pieza fabricada, Ujú. decías, en los desempeños no hay en ningún lugar que evidenciemos que se estaba haciendo la pieza fabricada o que ha aprendido a hacer la pieza fabricada, ¿no? Entonces, por eso le Podría aumentaban ser, la... pero es medio obvio. Pero sí, es Ujú, como, yo omitiría este, por ejemplo, como desempeño y lo dejo acá. Pero eso soy yo. ¿Por qué? Porque el foco y la unidad de aprendizaje es fabrica piezas. ujú. Entonces, acá me interesa el proceso de fabricación, no me interesa tanto que sepa clasificar los instrumentos de medición, ¿no ve? Pero Ah, ves, ya, entonces ya no tendríamos, digamos, el criterio A dentro de las podría evidencias de ser, desempeño. es que eso es muy libre, va a depender después cómo lo quieres enfocar, dónde vas a efectivamente recolectar la muestra, Mm, ah, ya, ok, ¿ya? ya, sí, sí, gracias. Perfecto, Marco, una consultita. Pati. Entonces, esto, más o menos estas evidencias de desempeño tendríamos que hacerlo en base a los saberes procedimentales bajo el mismo No, formato, no, 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 de no. inicio, medio, fin, algo así. No, no te preocupes. Una evidencia es una acción, ya puede estar en la misma estructura del saber procedimental, verbo, perdón, sustantivo derivado del verbo con un objeto, ¿no? No te preocupes. No hay una Mm, estructura de redacción.
Puede estar con verbo también, con una acción también, porque es un proceso de observación. Ya, pero tendría que seguir esa secuencia, digamos, de, de lo que estábamos mostrando hace un rato, ¿no ve? De, digamos, clasifica, luego Puede ser. donde arma y luego donde se evidencia o algo Además es así. una estructura de elemento de competencia, ¿no? Verbo en indicativo, objeto, condición de referencia, ¿no? Pero no hay tampoco esa orientación técnica en los manuales, digamos, ¿no? De acá, de este enfoque socioformativo. Está bien, muchas gracias. Estoy en el documento de la sala 6. A ver, muéstrenos el ejemplo de Miroslava. Buenas noches. Paula. Bueno, las evidencias que hemos hecho, bueno, las hemos sacado a partir de lo que hemos leído, tanto los saberes y más que todo para cumplir con los criterios. Ujú, Y bueno, el primero que hemos hecho sería las aplicaciones de distintas distribuciones de probabilidad en una práctica, eso respondiendo al criterio B y C, que es el cálculo probabilístico y los problemas de probabilidad. Luego calcula probabilidades con variables continuas y discretas. ujú. Eso respondiendo al B, que el cálculo probabilístico de una variable aleatoria. Ya. Y como de producto hemos puesto una prueba sobre los tipos de distribución de probabilidad Ujú. que responderían al B y el C. Práctica de probabilidades con experimentos aleatorios que respondería al A. Y un informe de análisis de probabilidades que respondería al C. Ya. Acá la única observación que dices en una práctica, ¿no? Eso todavía fuera, porque Ah, ya. parecería que es una actividad, ¿no ve? Ah, ok. Eso, Listo. ¿ya? Que es un Gracias. desempeño a ser observado, nada más. Bien. ¿Qué han hecho ustedes en la sala 1? Cintia, Naira, David. Bueno, Marco, nosotros un poco estábamos con algunas dudas, por eso estamos preguntando. La verdad que no hemos avanzado mucho, ¿no? Si a grosso modo lo que hemos podido sacar, por ejemplo, en cuanto a evidencias, es la resolución de problemas de probabilidad utilizando distribuciones teóricas. Ujú. Y como segundo punto, realiza simulaciones de probabilidad. Y como producto, preparación de un documento indicando los cálculos probabilísticos, ¿no? Nos hemos abocado, bueno, a englobar, porque si tú te fijas, el elemento de competencia es elabora, ¿no? Cálculos Sí, probabilísticos, ¿no? Realiza cálculos. sí. No está mal, sí está bien. Sí, bueno, es lo que hemos podido hacer. Más que ¿Sí? todo estamos un poco con Ahora algunas todo dudas. dependerá, a veces, cómo nos han evaluado. A ver, piensen, eso lo vamos a discutir un poquito más después, ¿ya? En el módulo de evaluación nos vamos a concentrar, pero cómo nos han puesto las notas. A veces un examen ha determinado gran parte de nuestra calificación. Ujú. Realmente será un examen pertinente, estará bien hecho, no estará bien hecho, pero nos han determinado así. A veces no le caíamos al profesor y hemos tenido mala nota, ¿no ve? Sí. Ha sido un ejercicio muy arbitrario. Lo que acá estamos cuidando es que la toma de muestras, las evidencias, respondan a estos criterios. Y los criterios son pautas para cumplir con una capacidad. Entonces es simplemente seguir esa lógica. Mm. Bien, gracias David, Ya, listo, Marco. gracias. La sala 3, que han estado igual calladitos. Zoraida, estabas acá. Augusto, Carla, Hola, Marco, sí. dale gusto. Sí, Hola. Vaya, Carla. sí, buenas noches, Marco. Bueno, hemos tratado de
entender un poquito los criterios de desempeño y hemos podido sacar evidencias de desempeño como la resolución de problemas de probabilidad, problemas reales. Bueno, parte de lo que decía lo que es la competencia, Ujú. señalaba una aplicación a la realidad, ¿no? Algunos se podía realizar un desempeño dando un problema real y aplicar, ¿no? Después realizar el cálculo probabilístico de una variable aleatoria y solución de problemas de probabilidad aplicando la teoría de probabilidad. Bueno, eso hacíamos referencia a cada uno de los criterios, ¿no? El criterio A, al B y al C. De producto, bueno, hemos realizado el reporte de resultados de los experimentos aleatorios aplicando la distribución de probabilidad para el criterio A. Presentación de práctica de cálculo de probabilidad, es decir, para el criterio B. Y para el criterio C, el documento técnico con la resolución de problemas aplicados en la industria utilizando distribución teórica de probabilidad. También considerando un poco la aplicación a problemas reales, ¿no? Ustedes han sido un poco más mecánicos, ¿no? O sea, por cada criterio han sacado su propia evidencia de desempeño y su propia evidencia de producto, ¿verdad? Mm, Sí, No, no está mal, está bien. O sea, si esto les ha ayudado, está bien, porque es muy puntual. Está bien. Ya después verán si es que efectivamente alguna evidencia puede incluir más criterios o menos. Pero en el principio está bastante coherente. Puede ser otra opción también. sí, esperamos. No, no está bien. O sea, está bien. O sea, eso lo van a ver efectivamente en sus propios planes. Ok, Gracias, Carla. gracias. A ti. Gracias, Marco. Y en la sala 5. Han aumentado Buenas un tardes. criterio ustedes, bandidos. Muy bien. A ver, Sí. Brian, adelante. Eh, Hemos evidenciado que los criterios estaban un poco no delimitados, tal vez faltaba delimitar un poquito más, dado que se podría asociar una evidencia a dos criterios. Nos ha costado un poquito de la parte de estadística y nos hemos atrevido a agregar uno más que hemos considerado importante, que es parte de sus saberes, que era la construcción de distribuciones de probabilidad realizados a partir de simulación de casos, que creemos que puede hacer más énfasis en la evidencia, específicamente en las evidencias de producto, donde se aplicaba simulaciones computacionales de los casos Ujú. pertenecientes a la construcción de la distribución de probabilidad. Creo Pero que podría este ser un criterio poco no redundante. reitera esto. No es lo mismo. Porque esto está más enfocado también a la actividad, ¿no? Una simulación es una actividad. ¿Y no dice lo mismo acá? Sí, Sí, no. ahí es donde sería un poco redundante. Tal vez no es necesario aumentar el criterio, ¿ya? Porque sí, dice casi lo mismo. Lo que aumentan es la simulación, pero la simulación puede estar acá o puede estar en la actividad de evaluación. Está bien. Ahí había un poquito de confusión. No es necesario nutrir criterios, ¿ya? Los criterios van a ser su médula espinal, ¿ya? Estos van a sostener sus saberes y van a agarrar las evidencias. Pero no procedan al revés. Si es que hay algo que cambiar, van a ser sus criterios en función de sus saberes, pero las evidencias te tienen que desprender de los criterios, ¿ya? Las evidencias se desprenden de los criterios. Infórmenlos con cálculos, simulaciones computacionales. Perfecto. Calcula probabilidades, representa experimentos.
Ya, súper. Este nuevo criterio, ¿con qué evidencia estaría siendo recogido? Con el del producto, el último. Con este. No es necesario, Ujú. ¿no? Porque en realidad estás recogiendo este criterio, ¿no? Distribuciones de probabilidad. ¿No ve? Está bien. Ya hemos terminado. Ahora vamos a terminar más antes. Yo tengo harto trabajo. Espero devolverles sus trabajos antes del jueves, o si no, hasta el jueves en la noche, ¿ya? Para que así hagan la limpieza para la entrega de la tarea 3, que ya es lo mismo, pero al que van a añadir precisamente las evidencias. Entonces, eh, la tarea es que ustedes mismos revisen la coherencia interna de su plan. ¿Ya? Lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es trabajar entre ustedes en esos grupos pequeños mostrándose sus planes. Ya la primera parte. Y después revisando sus evidencias y ayudándose. Para la primera parte de la sesión, pues ya tienen su tarea hecha, ¿no? Compartirán, serán retroalimentados un poquito. Claro, un plan van a ver que es difícil, es largo. Vean ustedes que efectivamente de cómo saber explicarlo de manera sintética. Eso les va a dar también dominio del manejo de sus planes. Y ya vayan produciendo evidencias de sus unidades de aprendizaje, por lo menos de una para el día jueves. Ahora hemos terminado temprano. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Marco, este trabajo que tenemos, bueno, el último de este Sí, módulo, ¿hasta cuándo hay que entregarlo? hasta el domingo. Hasta el domingo. Sí, 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 hasta el domingo. Y ya, y los trabajos iban corregidos hasta el jueves, estarías tú entregándonos. Sí, Steam. Bueno, ya, ya, Marco. Ya pues nos vemos el jueves. Listo, Marco. Hasta el jueves entonces. Buenas Gracias. Chao, noches. buenas noches. Buenas Chao, noches, Marco. hasta luego. Buenas noches. Chao, hasta luego.